2:8. Y dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has dado para venir, Señor, para aprender más de ti. Señor, te pedimos de que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, que seamos receptivos, Señor, a lo que tú quieras hablarnos en el corazón, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ilumínanos, Señor, y guárdalo a aquellos que todavía vienen en el camino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Y entonces, como título de hoy, le puse la filosofía que distorsiona la fe. Y pues cuando hablamos de fe, estoy hablando de lo fundamental, de lo que creemos, lo esencial, que es Cristo, ¿verdad? Y lo que hizo en la cruz por nosotros. Y muchas veces hay, se puede decir, amenazas, hay ideas, filosofías, doctrinas, dogmas, que vienen a ser como un estorbo, que vienen a tratar de persuadir e engañar a personas cristianas. Y hay veces algunas enseñanzas, algunas doctrinas, uno las mira desde lejos, ¿verdad? Que vienen hacia uno. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿verdad? Ustedes sabrán qué es un testigo de Jehová cuando vienen a tocarle, ¿verdad? ¿Cómo los podemos distinguir? Bueno, hay la literatura que usan es de The Watchtower, ¿verdad? Ellos no creen en la divinidad de Jesús. Ellos creen en la salvación de los 144,000. Ellos creen de que los demás vamos a estar en el paraíso, no creen en el infierno. Y entonces uno mira, empieza a escucharlos y dice, ellos son testigos de Jehová. Ok. Y uno se arma tal vez con sus versículos, con la defensa de la fe, y tal vez uno sepa cómo defenderse con ellos porque ya saben el enemigo, ¿verdad? Uno lo mira. Y no estoy diciendo que ellos son necesariamente el enemigo, sino que el que está detrás de ellos, que es Satanás, ¿verdad? Entonces también miramos a musulmanes, ¿verdad? Que creen en el Islam. Si alguien dice, bueno, praise be to Allah, and Muhammad is his prophet. Ok, ya son musulmanes, ¿verdad? Oran 5 veces al día, leen el Corán. Ok, ya es un musulmán, y creen que Jesús es un profeta. Ok, ya uno se empieza a preparar, ¿verdad? Así uno mira a budistas, ¿verdad? Budistas tienen una creencia que es el nuevo despertar, ¿verdad? Que llegan a cierto conocimiento, no necesariamente que adoren al Buda, pero es un proceso que ellos viven, mucho misticismo, que uno es un budista. Y bueno, en cierta forma está la área de la apologética en el cristianismo que usamos para defender contra estas cosas que vienen, ¿verdad? E incluso pues escucha mucho de la prosperidad y de otras cosas más cerca de nosotros. Pero hay algunas ideas que son un poquito más difíciles, que uno no las mira así fácilmente, ¿verdad? Que no tienen un nombre aparentemente. Decía un general hace muchos años, antes de 500 años antes de Cristo, decía, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca saltas derrotado, ¿verdad? Y luego en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y entonces a veces hay muchos cristianos filósofos, cristianos que piensan que tal vez tienen un conocimiento, una nueva revelación, nuevas ideas, y las ideas aparentemente no tienen como nombre. Es una forma de pensar, no necesariamente es una religión, ¿verdad? Y entonces no son a veces tan fáciles de discernir como algunas otras religiones, ¿verdad? Porque son ideas que se meten en la iglesia, empiezan a cautivar a ciertas personas, son atractivas y dicen, esto está interesante esa idea,
Entonces una persona que no tiene conocimiento de la palabra, pues fácilmente se puede distorsionar la fe. Entonces yo hace poco tuve una conversación con una persona y me dijo, bueno, yo le pregunté acerca de su religión, su espiritualidad, creencias, y me dijo, bueno, yo nací en una iglesia pentecostal, así como esta, ¿verdad? Toda su vida, los domingos, cada domingo iba a la iglesia. Y dije, ok, qué bonito. Y me preguntó a mí, ¿y tú qué crees, verdad? Y bueno, yo tengo un arca del pacto, ¿verdad? Una figura chiquita que le enseñé y le empecé a explicar el significado de la presencia de Dios y la importancia de la presencia de Dios en mi vida. Y dije, ok, estamos de acuerdo. Muy bien, los dos somos cristianos, ¿verdad? Y luego me dice algo bien interesante. Me dice, ¿sabes qué? Bueno, para Dios, la presencia de Dios, pues, Dios está en todo, ¿verdad? Para mí, Dios es el agua, Dios es el viento, Dios es el sol, Dios el árbol, el aire, la silla, Dios es todo, ¿verdad? Dios está en todo. Y dije, ok, ya nos salimos un poquito de la doctrina, ¿verdad? De quién es Dios. Y es un ejemplo de cómo muchas personas empiezan a agarrar pensamientos, creencias que no son bíblicas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a regresar a esa filosofía, se puede decir. Entonces vamos a ver qué es filosofía. Bueno, la palabra filosofía se compone de dos términos, que es filos y sofía, que es amor a la sabiduría. Y es tratar de responder a preguntas fundamentales sobre la naturaleza, el comportamiento humano, la realidad. Y en sí, filosofiar es pensar, cuestionar, razonar y examinar áreas, por ejemplo, como la política, ¿qué es la mejor manera de que un gobierno funciona? ¿Es capitalismo, socialismo, comunismo? Todas esas son filosofías. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es correcto? La ética. Hablamos de la moralidad, la justicia, ¿qué es justicia? Y la metafísica, que tiene que ver con la existencia de Dios, de dónde venimos, ¿verdad? Y entonces en sí la filosofía no es algo malo, es simplemente un proceso, ciertas reglas que se establecen para tratar de hallar verdades, ¿verdad? Preguntas profundas. Y también pues podemos decir que lo que estoy haciendo ahorita, la homilética, la hermenéutica, que es el arte de interpretación, todo eso tiene un fundamento filosófico. Pero en la Biblia vemos de que el conocimiento, el principio de la sabiduría es que es el temor a Jehová, ¿verdad? Y es lo que muchos, tal vez filósofos, no tienen, ese temor de Jehová. Desde el libro de Génesis vemos de que el hombre siempre, desde que se construyó la Torre de Babel, el hombre siempre ha tratado de alcanzar al nivel de Dios, ¿verdad? Y no solamente en llegar al cielo, sino en el conocimiento, ¿verdad? Uno quiere conocer y conocer, pero sin Dios, ¿verdad? La Biblia dice de que no se puede. Dice en primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces hace unos años escuché a un predicador que decía, bueno, una analogía a esto, que tratar de explicar las cosas espirituales a un hombre natural es como si yo quiero explicarle la astronomía a un caballo, ¿verdad? Usted puede estar explicándole la astronomía, la ciencia, la biología a un caballo y no va a entender, ¿verdad? Y así es lo mismo cuando tratamos de explicar cosas espirituales a un hombre. A veces no es locura, dicen, ¿verdad? Entonces, la filosofía en sí puede ser una herramienta útil, ¿verdad?, para organizar nuestros pensamientos, pero sí, Dios tiene que estar de atrás, su palabra, lo que nos ha dejado, ¿verdad?
Entonces, hay una filosofía que ahora me voy a enfocar hoy. Hay muchas, pero hay una palabra que tal vez algunos estén familiarizados y algunos no. Se llama el sincretismo religioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? El sincretismo religioso es cuando personas tratan de combinar diferentes religiones, diferentes pensamientos con la cultura y se van mezclando en una. Un ejemplo es, por ejemplo, el catolicismo, ¿verdad? Cuando llegaron los conquistadores españoles a México, en Centroamérica también, los indígenas, los aztecas, los mayas, ya tenían sus propios dioses, tenían estatuas, tenían ciertos cultos que hacían, y los conquistadores vinieron con la idea de convertirlos, ¿verdad?, al catolicismo, al cristianismo, entre comillas. Y lo que hacían era que derrumbaban las pirámides, los altares, y ahí ponían la iglesia, ¿verdad? Y entonces muchas de las ideas, la brujería, ¿verdad?, la santería, muchas cosas que los indígenas practicaban todavía se quedaban, ¿verdad? Eso es secretismo religioso. Y lo vemos también con la Virgen María, que había la diosa se llamaba Tonantzin, creo que lo dije correctamente, que antes ellos adoraban a esa estatua. Luego vinieron los conquistadores y lo cambiaron a la Virgen de María, ¿verdad? Y entonces es como una estrategia para tratar de que más personas se vayan convirtiendo. Entonces es cuando se van mezclando. También lo veíamos mucho en Egipto, ¿verdad? Cuando Israel fue a conquistar la tierra de Canaán, Dios les advirtió que no hicieran las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Que se apartaran. También en Egipto dice en Levítico 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Entonces, siempre Dios ha tratado con el hombre para que no se contamine como de afuera, que no se contamine, ¿verdad? Que se aleje. Y entonces no es nada nuevo. Entonces pasaba hace miles de años y está pasando hoy en la iglesia. Entonces se llama sincretismo religioso. Y entonces, aquí en el versículo que leímos al principio, en Colosenses, estaban pasando algunas cosas en la iglesia de Colosas. Y es que habían prácticas judías, días festivos, días de reposo, circuncisión, cosas que los judíos estaban haciendo, ¿verdad? Que ya no eran necesarios, pero algunas personas lo estaban forzando, ¿verdad? Incluso la adoración a los ángeles, ¿verdad? El castigar el cuerpo, maltratarse, con el fin de alguna forma tratar de agradar a Dios, ¿verdad? De tratar de que haga como una mediación. Y entonces vemos de que se estaban metiendo muchas ideas judeas, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, trataba de decir que Cristo era todo, que Él hizo todo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces no solamente era de la circuncisión, ¿verdad?, física, pero la circuncisión del corazón, ¿verdad?, apartarnos del pecado. Y esto estaba pasando en Colosas porque era un centro donde había mucho comercio, se movían muchas personas de diferentes partes de la región. Y entonces, con el movimiento de muchas personas de la región, hubieron creencias nuevas o una distorsión. Y entonces era algo que pasaba frecuentemente en la iglesia. Y entonces hoy también está pasando lo mismo. Y le voy a dar un ejemplo. Entonces, al principio le dije de la persona que me dijo que yo creo que Dios está en las bancas, en el árbol. Dios es todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué le dirían a usted? ¿Cómo le respondería a eso, ¿verdad? ¿Cómo la podemos refutar? Y la palabra para esa creencia se llama panteísmo, ¿verdad? Es que Dios está en todas las cosas. ¿Cómo le respondemos a esa persona, verdad? Bueno, primeramente, si Dios estuviera en todo, entonces no sería pecado la idolatría, ¿verdad? Dijo Dios, no adorarás esto, no adorarás esto. Si fuera cierto lo que está diciendo ella, pues no sería pecado, tan sencillo como eso.
pero a veces se oye como atractivo, como que wow, ¿verdad? Es un tipo místico. Esas son creencias que vienen de Asia, ¿verdad? Del Medio Oriente allá. También vemos el ecumenismo, que el ecumenismo es cuando personas tratan de combinar el cristianismo con el catolicismo, ¿verdad? El ecumenismo también puede ser bautistas con metodistas, con pentecostales, pero en sí cuando hablamos de eso estamos hablando de católicos con cristianos. Ahora, ¿serán lo mismo o no? ¿Verdad? Es lo que muchos preguntan, porque a veces miramos artistas, cantantes cristianos, ¿verdad? Juntándose con católicos y viceversa. Incluso algunas iglesias católicas ya cantan los mismos cantos que cantamos, se llaman iglesias carismáticas, levanto mis manos, aunque no tengan fuerza, ahí están los católicos también cantando. Entonces ese es el ecumenismo. Pero hace un tiempo di una clase acerca de la justificación por la fe, y ese es solo un punto doctrinal, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Muchas diferencias entre los cristianos y los católicos. Entonces yo pienso en, por ejemplo, si una persona viene en las elecciones, ¿verdad? Y alguien dice, ¿sabes que yo creo que Donald Trump y Joe Biden, pues yo creo que son igual, ¿verdad? Son igual, son la misma persona. Eso es lo que dice una persona que no conoce, ¿verdad? Cuando en realidad hay muchas diferencias en sus pólizas, los puestos que ponen. Una persona que conoce puede decir, ¿sabes qué? Esta es la diferencia y esta es la diferencia, ¿verdad? Y entonces realmente no se puede decir que son igual. Hay muchas cosas muy diferentes entre católicos y cristianos. También está el pluralismo religioso, que es decir que todas las religiones son igual, ¿verdad? No, pues hay más de una manera de llegar al cielo. Puede ser musulmán, está bien, Dios te va a trabajar con ellos. Puede ser hindú, está bien. Puede ser esta religión, como quiera, Dios te va a trabajar con ellos, y solamente Jesucristo es una forma de llegar al cielo. Y ¿verdad? Muchas personas se están dejando guiar por esto, que hay muchas maneras de llegar al cielo, a alcanzar la salvación, ¿verdad? Y eso se llama el pluralismo religioso. Hace unos años aquí el pastor de la iglesia más grande de Houston, ¿verdad? Estaba yendo en un tour para vender sus libros, ¿verdad? Y bueno, los videos ya yo creo que ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero le hicieron una entrevista y le preguntaron esta misma pregunta. Bueno, ¿qué va a pasar con las personas que no son cristianos, verdad? Uno tiene que ser cristiano para ir al cielo, ¿verdad? Y no la pudo contestar la pregunta, ¿verdad? Empezó a dar unas respuestas muy raras, como que no estaba seguro, como que no sé si... Y realmente me decepcionó, ¿verdad? A mí y a muchos cristianos, porque el centro de la fe es Cristo, ¿verdad? Que Él es el único mediador, Él es el camino, ¿verdad? Y entonces son ideas de que uno va adquiriendo, ¿verdad? Tal vez otro ejemplo, ¿verdad? En que una persona puede meter ideas de afuera aquí adentro. Es, por ejemplo, hace muchos años yo estudiaba la ciencia y me fue muy atractiva. En mis días ya tenía unos 20 años ya que había comenzado eso. Y yo tenía muchas dudas de la existencia de Dios, ¿verdad? Yo venía a los servicios y decía, ¿sabes qué? ¿Será cierto eso a poco, verdad? Y me quedaba con la duda, ¿verdad? Dije, bueno, ok, la evolución dice esto acá, Génesis dice esto acá, ¿cómo los puedo armar para que sean compatibles, verdad? Y dije, ajá, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si Dios usó la evolución para crear el hombre? Ya la tengo, ¿verdad? Ya son compatibles, ¿verdad? Pero luego está el problema en Romanos 5, ¿verdad? De que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Y entonces en sí, cuando uno empieza a leer la Biblia, ve que no son compatibles, ¿verdad? Uno tiene que ser cierto esto, tiene que ser cierto eso, pero no pueden ser ciertos los dos porque son bien diferentes.
Y entonces yo doy gracias a Dios porque pues siempre teníamos conversaciones en casa, ahí en la mesa comiendo mis hermanas, mis papás, hacíamos preguntas, hablábamos este tipo de cosas, preguntas que tenía, porque yo también algún tiempo yo estaba cayendo en esto. Bueno, ¿qué tal si Jehová y Alá son igual? Son lo mismo, ¿verdad? Y bueno, mi papá nos sentaba y bueno, aquí está, esto es lo que creen ellos, esto es lo que creen nosotros, no son compatibles, son contradictorios. Y entonces es algo que aprendimos, ¿verdad? A poco ver de que las dos cosas no pueden ser verdad porque son contradictorias. Y entonces a veces ahorita en la sociedad es algo que se está metiendo mucho, ¿verdad? En las iglesias, a esa presión, no solamente a la tolerancia, sino a creer también como ellos creen, que sabes que todo es válido, todo se vale, ¿verdad? Pero vemos en la palabra de Dios de que no es así, de que Dios nos mandaba apartarnos del mal, de otros dioses, de otras creencias, de santificarnos. Y pues veamos en Juan 14:6 que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los demás, verdad? Pues será tal vez un tema para otra clase, pero la Biblia dice de que están condenados, ¿verdad? Todavía aquí se predica de que existe el infierno, que las personas, las almas se pierden, ¿verdad? Pero Dios Jesucristo es la única manera en que podemos ser salvos. Solo en Él podemos llegar a esa salvación y en Cristo hallamos la plenitud. Y entonces, sé que he sido un poquito corto hoy, pero el punto es de que ahorita, si miramos noticias, hay muchas personas que están viniendo de todo el mundo, no solamente de México, no solamente de El Salvador, de Ucrania, de Afganistán, de Irak, de Europa, de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la iglesia? Porque con ellos están viniendo muchas ideas, muchas creencias, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que saber cómo quedarnos en la palabra, ¿verdad? Cómo mantenernos firmes, cómo poder refutar esos argumentos, esas filosofías humanas, ¿verdad? Que solamente buscan minimizar a Cristo, minimizar su gloria, lo que Él hizo por nosotros. Y entonces el punto de hoy es de que el mensaje es que Cristo es todo, ¿verdad? Él es la verdad, Él es el que nos satisface, ¿verdad? Y a veces estas filosofías pues tenemos que a veces conocer, tenemos que saber discernir, que Dios nos ayude, porque como le dije, si nosotros vemos un testigo de Jehová o un musulmán, a veces es fácil, pero estas ideas se meten en la iglesia, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y lo que pasa es, estaba viendo la noticia esta mañana de un muchacho que se había ahogado en Florida, y que muchas veces cuando se ahogan personas, la corriente los va llevando, ¿verdad? Los va llevando afuera, y a veces uno no se da cuenta. Y es lo mismo con esto, que a veces nos va llevando la corriente, nos va llevando y no nos damos cuenta. Y pues siempre es esencial, ¿verdad? Quedarnos en la palabra, ¿verdad? Y que Dios nos dé guianza y claridad para poder defender esos principios que tenemos. Entonces aquí, cuando se predica, cuando se enseña, aquí no van a escuchar algo nuevo, ¿verdad? Aquí no hay nuevas revelaciones, nuevo esto, no, aquí es lo mismo, ¿verdad? Se les va a dar algo que usted sepa, que es puro, ¿verdad? Aquí tratamos de dejar todo lo que estorbe, todo lo que quiera contaminar, y tratamos de hacerlo a un lado y darle a su palabra la prioridad. Entonces, eso ha sido el mensaje de hoy, ¿verdad? Les dije que iba a ser conciso, ¿verdad? Pero gracias por su atención, ¿verdad? Su paciencia. Y pues vamos a hacer una corta oración ahorita y le vamos a dar el lugar al grupo de alabanza que cante unas canciones.